Hoy no venimos a debatir opiniones. Hoy venimos a hacer algo que a muchos les duele, poner a Axel Kicillof frente a su propio archivo. Porque cuando un político vive del relato, hay una sola forma de desenmascararlo. Lo que dijo, lo que hizo y lo que pasó en la realidad. Y en estos recortes lo vas a ver clarito. Axel se presenta como el defensor del pueblo, el Estado presente. Pero cuando hay que hacerse cargo de la inseguridad, la deuda, el trabajo o la pobreza, siempre aparece la misma coartada: la culpa es de otro. Así que hoy vamos a escuchar sus frases, una por una. Y te voy a mostrar la trampa, cómo se construye un discurso para sonar humano, mientras se evade la responsabilidad real. Arrancamos. Porque si no discutimos con memoria, el relato gana por cansancio. Ya me voy al encuentro de Axel esta noche. Axel, buenas noches. ¿Cómo andas, gato? Bienvenido. Bueno, muchas Un gusto, gracias. como siempre. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué año, ¿no? ¿Qué año? Caminando. No, y lo que se viene. Y lo que se viene. Con esto es tremendo, ¿no? Esta reforma laboral. No, sí, todo este paquete de leyes. Todo el paquete. La verdad que pura naftalina, como huele esto. Sí. Vinieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma de los 90, más o menos igual. Sí, sí. Se probó en los 90, no anduvo. Yo esperaba ver algo, por lo menos, de originalidad, de novedad. La verdad que es un fantoche de la época del consenso de Washington, por supuesto. ¿Van a presentar, por ejemplo, desde el peronismo, ustedes una contraproyecto? Hay varias propuestas, sí, hay varias propuestas. También las organizaciones, la CGT, la CTA, todos están pensando, pero creo que se van a encontrar una sorpresa porque, por lo menos lo que veía recién, no tuve hoy durante el día tiempo para ver lo que anda dando vuelta, que además hay proyectos que parece que son, no se sabe, Sí. y después lo que no publicaron es lo del Consejo de Mayo, como se llame, la parte laboral, así que no sé si esto es lo definitivo. Ahora sí empezaron a salir notas que pareciera ser un poco lo que van a hablar, que hay que adecuar la normativa laboral a nuevos sectores, nuevas tecnologías, nuevos formatos, nuevas realidades. ¿Eso quién lo va a dudar? Claro. ¿Quién lo va a dudar? Pero Ahora, justamente son los que quedan de afuera. financiar el sistema de la seguridad Claro. social, consagrar un régimen de desprotección. Mirá, por ejemplo, los trabajadores de plataforma, bueno, lo que sería Rappi, Pedido Ya, Uber, eso hay varios países donde hay ya modelos de modificación de normativa, puede ser España, México, empieza a haber intentos de generar en base a los trabajadores de plataforma, pero yo creo que todos tratan de darle alguna cobertura al laburante, Yo los escuchaba recién, como la lógica es, el contrato laboral es un contrato entre privados, como comprar y vender una lapicera, un caramelo, y recordaba a Adam Smith, 1776, fundador de la economía liberal, digamos, por ponerlo dentro de las escuelas modernas. Lo que él dice es, entre los trabajadores y los empresarios hay una relación de mutua necesidad, se necesitan mutuamente, dice. Entonces es como que ahí fueran iguales, pero dice, pero con distinta urgencia, porque mientras el empresario, si no contrata a trabajadores, no genera ingresos, puede vivir un mes, 2 meses, el laburante, si no labura, no tiene sustento. Entonces, Adam Smith, solo para mostrarlo desde ahí, dice que es un contrato entre partes que no son iguales. Entonces, aboga por leyes laborales, Adam Smith, que protejan la jornada de trabajo, determinados aspectos, porque los trabajadores están en inferioridad de condiciones individualmente ante el empleador. Y eso ha generado normativa en todo el planeta. Ahora bien, si hay que discutir nuevas modalidades, nuevas tecnologías, nuevos formatos que mejoren, que el trabajo no esté más en negro, sino al revés. Claro. Bueno, pero acá por lo menos, primer pantallazo, no veo dónde viene eso. Y de financiar a los jubilados, bueno, ha tenido en la Argentina una larga historia también. Totalmente. Ahora después vamos a volver sobre eso, Axel. Te quiero llevar un poco a lo que se ha vivido en las últimas semanas. La legislatura aprobó la semana pasada finalmente el financiamiento que estabas pidiendo desde hace tiempo. ¿Qué significa esto? Mira, se dijeron tantas pavadas, por eso yo quería venir a
aclarar varias cosas que hemos dicho, pero obviamente estuvo en el marco de una discusión más general. Voy a lo primero. El volumen de financiamiento que se pide, de deuda que se pide, que necesita una aprobación de 2/3 con la legislatura, es estrictamente, está estrictamente asociada a los vencimientos que tiene la provincia de Buenos Aires. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes. Deuda tomada. Y en Vidal, la deuda en dólares, que fue un salto enorme, Sí. y que se lo votó la legislatura, digamos, pero no importa. Nosotros lo que pedimos es, los vencimientos de este año son más o menos 2.500 millones, más, como el año pasado no tuvimos ley de financiamiento, el remanente de este año. Por eso da ese valor. Y después hay algunos créditos más, uno de Aubasa, que es la empresa de las autopistas, que estamos haciendo el nuevo carril ahí de la autopista Buenos Aires-La Plata, que es con lo que estamos pavimentando toda la Ruta 2, obras históricas, así que... Algo de la Ruta 6 vi el otro día. La Ruta 6, la Ruta 11, así que bueno, tiene que ver con eso, y la empresa de gas de la provincia, que tienen financiamiento propio. Entonces, la verdad que decía el gobierno, porque lo vi ahí, no le vamos a dar si no es para rolovear, dicen, o sea, refinanciar la deuda que vence. Es para eso que pedimos. Para eso, claro. Es para eso, así que bueno, por eso yo dije, no estamos hablando de otra cosa. Y por otro lado, la verdad que no tiene cara el gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando con el FMI, con qué sé yo. Claro. ¿De qué me vienen a hablar? La verdad son endeudadores seriales. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, cuando asumimos la relación entre la deuda y el producto de la provincia era 9%, ahora es 6%. Los vencimientos de intereses, digamos, el peso sobre el presupuesto era 10% aproximadamente, y ahora está en 3%. Así que la verdad que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Ahora, ¿con qué tiene que ver con esto? Con que nuestra administración tiene también un mandato. Milei pensará que el mandato es quitarle los derechos a todo el mundo. Nosotros seguimos con las... Mirá, la semana que viene, esta semana creo que mañana en Almirante Brown, inaugurar 2 escuelas nuevas, un jardín, una secundaria. Vamos a estar inaugurando un puente en Luján, viviendas en Bahía Blanca. Bueno, estuviste entregando patrulleros. Entregando 40 patrulleros en La Plata. Todo eso que se necesita, porque quién va a dudar que patrulleros se necesita. Los puentes, el río Luján, que hemos hecho la obra nueva, es espectacular. La vi el otro día yendo a Luján, es espectacular. ¿La viste? Impresionante. Impresionante, además se recupera el río. Ahí pensaba, ¿no? Lo que es una obra pública, porque la gente tendría que ir, los medios tendríamos que ir y ver todo lo que se ha hecho, la apertura a la obra, el movimiento de tierra, es impresionante. Tremendo, pero la gente que vivía cerca de ahí... Se inundaban todo. No es que es imposible que ante determinado nivel de precipitaciones no haya un crecimiento. Lo que pasa es que está previsto con las cotas que están medidas, y bueno, la gente le tenía miedo al río. Total. Ahora va a haber corredores, va a haber un parque lineal, empezaron a instalarse comercios privados, esto para los giles que dicen que hay que decidir todo Estado, todo privado. Si no hacíamos la obra, no había posibilidad de que se instalaran restaurantes, diferentes comercios. Entonces es lo privado y lo estatal. Obviamente, el único que no entiende esto, que no le entra en la cabeza, es a Milei, que viene con este verso de quieren estatizar todo. Yo creo que, bueno, y lo que hemos logrado con la ley de financiamiento es que se garantice que los vencimientos que vienen los podamos financiar por la autorización de la legislatura. Si Caputo, cualquiera de ellos quieren autorizarnos solamente para refinanciar, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y luego, por supuesto, quitando lo de las empresas, Aubasa y Baxa, y luego, ¿qué hubo que hacer? ¿Qué se hizo en la legislatura? Nada extraño. Hay unos cargos en la provincia de Buenos Aires que corresponden a la oposición, correspondían al peronismo cuando fuimos oposición en Vidal, corresponden hoy a la oposición. Lo que pasa es que la oposición está muy fragmentada. Claro. Lo que pasa es que la Libertad Avanza son 2 sectores o 3, el PRO son 2 sectores o 3, los radicales son 2 sectores o 3, pero son los cargos que corresponden a la oposición. Y luego recursos que provienen de este financiamiento para los municipios, lo hacemos todos los años. Lo hicimos en todos los presupuestos, con financiamiento o sin financiamiento, distribuir entre los municipios, porque ahora viene el lado B de todo esto, que en realidad es como vos decís, la realidad.
La realidad es que está muy difícil y muy duro Sí. en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Pérdida de fuente de trabajo, que el sueldo no alcanza, el endeudamiento, que ya leía el otro día, porcentajes de familias Tremendo. endeudadas y problema de morosidad que no pueden pagar la tarjeta. Hoy estuve reunido con gente de organizaciones que tienen trabajo en barrios, el endeudamiento con las tarjetas, con las plataformas, con las aplicaciones, ¿no? Sí. Que también permiten endeudarse, con lo que es los usureros cuando eso no alcanza, o lo que son los prestamistas más informales, y después préstamos personales. Han endeudado a toda la Argentina. Totalmente. ¿Y para qué? Para pagar el supermercado, para pagar medicamentos, para pagar alquileres, para pagar gastos corrientes. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei. Y después una batería, una metralleta de cierres, suspensiones y despidos, que creo, Gato, que hubo otras etapas de apertura y programas como este, pero así no se ha visto. Fue la Suipachense el otro día, pero es desde las automotrices General Motors, a Pirelli, la de neumáticos. Estas últimas 2 semanas ha sido desolador. A cerámicos, a juguetes, a, bueno, empresas con trayectoria de décadas y décadas y décadas, cierres, despidos, suspensiones, y Milei, que mira esto no solo con indiferencia, porque no hacen nada, sino que un poco pareciera que lo festejan y lo miran con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que va a ser muy complicado recuperar. La industria argentina está siendo sometida a salarios bajos y jubilaciones bajas. Eso es falta de ventas. Lo primero que dicen sectores hotelero, gastronomía, comercio, es que no hay venta, no hay venta. Y esto se ve día con día, se ve en los destinos turísticos, se ve en todos lados. Axel, ¿dónde van a ir a buscar el endeudamiento que necesitan, o este financiamiento, mejor dicho, que necesitan? Nosotros colocamos letras acá en el mercado interno, vamos viendo. Últimamente, además, autorizaron y colocaron Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, títulos en dólares. Bueno, veremos qué es lo que se presenta. Yo lo que digo es que lo más importante es seguir ocupándonos de que la salud, la educación y en la medida de que podamos hacerlo, el trabajo de la gente, hay que dar respuesta y hay que estar ahí como estamos nosotros, los intendentes, por eso la ayuda y la colaboración con los intendentes. Pero ni es un sobreendeudamiento, ni se entregó algo que esté fuera de lo que usualmente se hace, que son recursos para los intendentes, recursos para los municipios, que también están en el primer mostrador, y también los cargos que corresponden a la oposición. Luego, por supuesto, el horror y el espanto de lo que está pasando en la economía real. Hay una fiesta en donde financiera, en los mercados, colocan las acciones, los títulos públicos en el exterior, lo que quieran. Ahora, la economía real es una penuria. Sí. La economía cotidiana es que la gente no le alcanza, no llega. El otro día también salió la corrección por parte de la UCA, de los datos de pobreza, de Milei, que se puede seguir hablando de esto, estadísticas que muestran cosas que no son, y con la novedad de que el otro día, tocando un poco los indicadores pasados, mostraron un mínimo crecimiento, dicen, pero crecimiento sin creación de empleo. ¿De dónde vino el crecimiento que salvó de los 2 trimestres de estancamiento que te llevan a una recesión técnica? ¿De qué sectores? Bueno, vinculado a lo impositivo y la intermediación financiera. No crea empleo. O sea que aún si crece la Argentina de Milei, como pasó en los 90, no crea empleo. No crea empleo, exactamente. Y no llega a las familias, a los laburantes, a los sectores vulnerables. Estamos en esa situación. Y yo lo quiero decir claramente, no le vamos a dejar rematar el país a esta gente. Ahora vienen de nuevo con las privatizaciones. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático. Y luego, por supuesto, creo que la obligación ahora, más allá de gestionar todos los días, es construir una alternativa. Bueno, a eso voy, porque el diagnóstico ya lo conocemos, Axel. Ya sabemos lo que Milei va a hacer y va a seguir haciendo y va a profundizar, apoyado por los poderes, como lo vemos todos los días. Ahora, lo que la sociedad está reclamando, nos reclama a nosotros, se lo reclaman a ustedes, es una alternativa, es un proyecto. Hoy apareces en todas las encuestas como el referente de la oposición número 1. Digo,
¿Cómo se amplía, cómo se construye? Porque la elección del 2027 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay poco tiempo frente a un poder que avanza todos los días. Hoy fíjate lo de Donald Trump, la injerencia, nadie dijo nada. La injerencia escandalosa. Yo venía a decir algo justamente. Bueno, porque estaba acá, que dije esto, que me lo levantaron todos, que fue no cuando tienen toda la secuela de intervenciones posterior a lo de Bessent. Sí. Y yo digo, bueno, ahora el jefe de campaña de Milei es Donald Trump. Es verdad. Es Donald Trump. De la elección. ¿Qué dice Donald Trump? Milei perdía humillantemente. Salía a apoyarlo y ganó. Intervine yo y ganó. Omitió decir algo. No es que vino a apoyarlo, vino a amenazar. Vino a amenazar con que tiraba el mantel, bueno, sacaba el mantel. La otra vez lo habían dicho, incluso dijo ganamos guita con la elección argentina. Después lo dijo todo. Después, claro, pero en ese momento dice, estamos asistiendo a la Argentina, estamos ayudando a la Argentina, estaban interviniendo por primera vez el Tesoro norteamericano, comprando pesos, vendiendo dólares en la Argentina como si fuera una mesa de dinero de algún banco nacional o del Banco Central, interviniendo el mercado de cambios, y dijo, o gana Milei o el caos. Exacto. O gana Milei o se retira toda esta ayuda. Milei estaba al borde del precipicio, pero a ver, qué desgracia para Milei. Lo que acaba de decir es que Milei no hizo ni una buena campaña, ni ganó la elección, ni fue el riesgo Cuca, ni nada extraño de lo que han dicho. Fue lo que fue. Intervino Trump para salvarle las papas en el mercado cambiario, intervino Trump para decir que si no ganaba Milei se iba todo al demonio. Y lo dijo con todas las letras. Y hoy lo reconoce, lo convierte a Milei en un instrumento de Trump y además en un subordinado, incluso políticamente, una injerencia como nunca se vio. Estoy quitando lo indignante que tiene todo esto y lo estrafalario que tiene y además que dependemos de que Trump siga diciendo, como dice, que es amigo de Milei. Ustedes vieron lo que hizo con Zelensky, lo que hace Trump con líderes, con dirigentes. Apoya y después olvida. Ahora, y además es la verdad una precariedad lo de este gobierno. Y además fue una estafa electoral, porque los 20.000 millones que anunciaron, que prometió Caputo... Ahora no hacen falta. Nunca aparecieron. Ahora no hacen falta. No, tenemos una obligación, ¿eh? Nosotros estamos... bueno, pero supuesto, ¿cómo se construye la alternativa? Porque también hay ansiedad en la gente. Vos lo notarás, vos te lo llegarán, te lo dirán... Sí. No hay que apurar los tiempos, coincido con vos. No, bueno, no se puede hacer campañas infinitas, por eso yo creo que lo que hay que hacer es rearmar la fuerza política. Creo que hay muchos lugares y sectores donde lo que está haciendo Milei / Trump no les cae bien, no les sirve, no les simpatiza y en algunos casos los está fundiendo y los está destruyendo. Yo creo que hay para aglutinar y para buscar mucho, pero mucho. Lo que pasa es que hay que tener firmeza, hay que ser, no hay que tenerle miedo, ni a Milei, ni a Trump, coraje, ni a los medios, ni a los medios que forman parte de ese sistema, porque sabés, te pueden poner 300 tapas, 3.000 tapas, te pueden correr con cualquier cosa. Bueno, todo eso es clarísimo, creo que hay que tener firmeza, pero sobre todo reconstruir después de una experiencia de gobierno que no fue feliz, la nuestra. Entonces ahora hay que reconstruir y rearmar la confianza y tiene que ver con discutir ideas, con hacer propuestas, pero también con un formato y un armado político que tiene que ser amplio, contenedor, que le tenemos que dar lugar a la militancia. Creo que es eso, creo que es por ahí, creo que si esto dicho así lo comparten. ¿Vas a liderar ese proceso? Yo voy a acompañarlo, por supuesto que voy a estar ahí, por supuesto que voy a estar ahí. Me parece que hay muchos dirigentes hoy con responsabilidad de gobierno en todo el país, gobernadores que nos reunimos habitualmente, los gobernadores que somos más cercanos y opositores al gobierno, y creo que hay que trabajar intensamente y reconstruir también el vínculo y reconstruir la perspectiva, la expectativa y dar una imagen de futuro, que no sea esta. Lo que Milei no quiere, por eso para mí tanta saña con la provincia de Buenos Aires, es que se vea que hay otro camino. Que hay otro proyecto. Que se puede gobernar de una forma distinta, totalmente. Que no es así con la motosierra, que no es con la crueldad, que no es dejando a la gente de lado. Nosotros no estamos dispuestos. Por supuesto que hay dificultad y por supuesto que Milei nos quiere asfixiar. Y ya se ha visto. Ya se ha visto, nos quiere asfixiar. Pero tenemos que seguir trabajando
en base también a lo que son nuestras convicciones, nuestro mandato, y hay que construir una alternativa. Bien. Y es una construcción a la que me parece que muchos tienen ganas, tienen interés, tienen entusiasmo. Hay que poder canalizar eso y hacerlo, como decía recién, abriendo los brazos y conteniendo. Totalmente. Hoy tenemos, gobernando el país, una manga de irresponsables, que ahora se propone privatizar, una manga de irresponsables, que están endeudando de nuevo, que además los vemos en sus actitudes, y me parece que tenemos la obligación y la responsabilidad de articular, de generar un formato político que pueda aparecer como algo que vuelva a interesar, no solo vuelva a interesar, vuelva a dar confianza, y esto es todo un proceso que se viene gestando. Yo creo que ahora, bueno, estamos en esta recta hacia el 27, que hay que trabajarla muy fuerte. Si me guío por tu descripción de que el gobierno son una manga de irresponsables y que cometen errores y demás, debería ser más fácil todavía presentar una oferta, una propuesta, una alternativa superadora, porque si del otro lado son un desastre, si el gobierno es un desastre, la oposición tendría que encontrar relativamente fácil una propuesta para decir, che, esto está mal, con esto rápidamente salimos de la encerrona. En política yo te diría, no hay tareas fáciles o difíciles en tanto como si estuvieran predeterminadas. Creo que hay un camino a recorrer. Creo que no es un camino, creo que el gobierno lo que muestra es que ha sabido, estuvo al borde del abismo, porque lo vimos todos al borde del abismo, tuvo un rescate de Trump, tuvo un apoyo fortísimo de Trump, que tuvo que ver para mí con el resultado electoral también, y consiguió un resultado que lo colocó arriba a nivel nacional, y ahora tenemos un desafío enorme. Por supuesto, no le quiero poner un calificativo, creo que hay que trabajar. No está escrito, no está escrito, depende de nosotros. Hay un modelo a seguir también, que es ustedes en la provincia de Buenos Aires, que están demostrando que un Estado presente, que va a auxiliar, que acompaña, que contiene. Digo, ahí también la sociedad tiene que ver, tiene que marcar una diferencia, ¿no? Es notable, digo. Sí, son dos proyectos diferentes. Sí, y también al mismo tiempo creo que hay mucha gente que está sufriendo con esta política económica, muchos que depositaron una expectativa en lo de Milei, y algunos lo seguirán depositando, pero yo no vengo a calificar ni a impugnar ningún voto. Lo que digo es que sí, que hay una responsabilidad muy grande de quienes nos oponemos a esto, de mostrarlo y de ir trabajando por un camino distinto y mostrar que hay otro camino. Todo eso tiene que ocurrir simultáneamente. Yo la verdad que en ese sentido veo que hay entusiasmo, hemos tenido una elección. ¿Se acuerdan? Porque también hay que ir un poco más atrás. Cuando venían estas elecciones de medio término, parecía que nadie iba a querer salir, que nadie iba a querer involucrarse, que no iba a haber. Y bueno, la verdad que no es así. Lo que sí hay que encontrar el vehículo, el formato, las modalidades adecuadas y hacer la invitación a lo que va a tener que ser una reconstrucción muy grande de lo que está pasando. Hoy este aluvión importador, que no tiene un precedente, está destruyendo el tejido productivo e industrial de la Argentina. Sí. Yo no puedo decirlo de otra manera, porque uno dirá, bueno, pero exagero. No exagero. Todos los días tenemos cierres, despidos, suspensiones, todos los días se pierden fuentes de trabajo, todos los días se destruye capital nacional, productivo en la Argentina, hasta se van transnacionales, se van otras... y todo esto en el marco de un proceso de endeudamiento y fuga de capitales. Eso ya está descrito, como dice el gato, pero bueno, hay que dar una salida. Me da la paradoja. Resulta que Milei teóricamente está en contra de China y ha habido un ingreso de importaciones de China que pone en riesgo la producción nacional. No sé qué piensa de esto. ¿Y vos qué harías en ese aspecto? ¿Cuál sería una propuesta ya de alternativa a esto? No, hoy, mira, cuando yo lo decía siendo ministro de Economía, me trataban de loco. Que es que hay que tener política industrial. Política industrial no es hay que producir todo en la Argentina y a cualquier costo, pero tampoco es lo contrario, hay que importar todo del exterior y no tener ni una fuente de trabajo. Bueno, ¿viste lo que dijo el secretario de Industria? Que la mejor política industrial es no tener política industrial. Bueno, hoy le quiero comunicar al secretario de Industria que está de moda la política industrial. Está de moda la política industrial, que no hay país, la propia Europa, pero todos los países, y particularmente Estados Unidos, justifica sus aranceles, su política económica y a veces sanciones
a reindustrializar Estados Unidos. Y no se empieza a preguntar, che, pero si reindustrializamos va a ser un poco más caro. Mirá Tesla, Elon Musk pide protección, es decir, para los autos eléctricos. Un poco de protección para una industria un nacional balance, un equilibrio, y por supuesto que es complejo, nada es simple. Y otra cuestión, que esto lo decía siempre el Pepe Mujica, ¿no? ¿Aprendieron los sectores populares o el peronismo, que también es de los sectores nacionales populares, cuidar el tema de la inflación y tener cierto superávit fiscal, como hacía Néstor? Mira, yo contaba el otro día, porque me hicieron esa pregunta, yo contaba mi experiencia como ministro, últimos 2 años de Cristina, y bueno, porque fue en primera persona. Nosotros a principios de 2014, fin de 2013, hay una devaluación. La devaluación se fue en parte a los precios, 37% de inflación, medida por la Ciudad de Buenos Aires, que gobernaba Mauricio Macri, no por el INDEC, ninguna discusión. Y después, el año siguiente, el último año, antes de que ya entráramos al final del proceso electoral, hubo 23% de inflación, que es un número al que Milei creo que este año lo cierra con 31%. Sí. Ahora, teníamos crecimiento económico, teníamos una tasa de desocupación que era no de pleno empleo, pero la más baja de la serie. Teníamos salario real en pesos y salario en dólares, como las jubilaciones, más altas en muchísimo tiempo. Es verdad. Y todo eso ocurría con una inflación que se tomaron medidas, pero medidas para que la baja de los precios no sea en el marco de una recesión espantosa. Y no sea en el marco del empobrecimiento de los laburantes, de los jubilados. Porque obvio, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué te dicen los comerciantes? ¿Qué te dicen los industriales? Y no hay plata en el bolsillo. No hay plata en el bolsillo. Con los gastos fijos, que esto es un poco lo que ahora va a modificar el INDEC, aparentemente, que planteaba el observatorio de la UCA. Bueno, el peso de los servicios, de los gastos fijos de la familia, servicios, alquileres, expensas, bueno, y al que tiene prestación, que tiene medicina prepaga o escuela privada, bueno, eso ya se come una parte del ingreso inmensa. Total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si vos vas a generar una caída de la dinámica inflacionaria a costa de destruir la producción, destruir el salario, destruir el trabajo, y bueno, no hay demanda, y entonces obviamente la dinámica de los precios se desacelera. Total. Pero apertura importadora, tipo de cambio desfavorable, y al mismo tiempo caída fuerte de los salarios y los ingresos, es una política antiinflacionaria que se usó en la tablita de Martínez de Oz, que se usó varias veces en la Argentina. Lo que pasa es que después, cuando tienen una crisis cambiaria históricamente, bueno, eso se barajusta de nuevo. Sí, sí. Axel, gracias, siempre sos bienvenido para dar las explicaciones en un contexto que, bueno, es muy difícil y donde el poder trata de... Pero hay que, como vos decís, prohibido animarse. Bajar los brazos. No, eso es muy importante. Prohibido dejar de pensar, reflexionar, discutir, escuchar, y prohibido dejar de militar, porque lo que está pasando es tremendamente grave. Tremendamente grave. Bueno, vas a estar en el verano recorriendo la costa. Vamos a estar trabajando. Bueno, muy bien, ya un anticipo sacamos de acá. Gracias. Felicidades si no te veo antes. Bueno, Axel. muchas gracias. Gracias como a siempre. ustedes. Gracias como siempre. Gracias. Bueno, Axel Kicillof, Su posición hay dos frecuencias. La primera es como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, uno de los cargos más complejos porque la situación, obviamente, de la inseguridad, mucho tiempo que la provincia es crítica y nosotros estamos encarando una transformación muy fuerte en la formación de la policía, en la inversión, en la preparación, en la profesionalización ahí. La posición de Sergio con respecto a la actitud de la policía, para sintetizar, es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hay que cumplir la ley y también la tienen que cumplir los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Cualquier hecho que esté por fuera de eso se investiga y se castiga. Sergio es ministro de este gobierno, pero también es un dirigente de la provincia de Buenos Aires, integrante del Frente de Todos, y bueno, tiene sus posiciones políticas que tienen que ver con posiciones que viene expresando hace tiempo, y bueno, yo en ese punto lo que quiero decir es que como todo dirigente tiene posturas, es un frente donde hay matices. Lo que tiene que ver con su función aquí como ministro, por supuesto que todos los días hablamos. Ayer con
hechos de inseguridad todo el tiempo. Cuestiones que pasen afuera de la reglamentación de la policía, no es que lo debato, se sanciona. No puede haber, no puede ocurrir todo lo que esté reñido con derechos humanos. Nosotros estamos armando una universidad de la policía donde se forma también a la policía de manera distinta. El otro día entré, prometo, por casualidad en un curso y era de derechos humanos para los cadetes. Sí, la formación de la policía está cambiando para que ejerzan su función dentro de la normativa. Y fuera de la normativa absolutamente nada. Anunciamos uno de los planes de reequipamiento y de fortalecimiento de la policía provincial más grande de los que se tenga memoria, que implicaba 2.000 nuevos móviles para la provincia, que implicaba el arreglo, refacción, ahí con el ministro de Obra, Gabriel Catopodis, de 96 comisarías, la construcción de 5.000 plazas penitenciarias, la incorporación con la ministra Frederick también de fuerzas federales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Cuando anunciábamos eso, probablemente el que nos veía por televisión podía pensar otro de esos anuncios gigantescos que se quedan en la nada. Estamos a 2 meses y tal vez menos de aquel anuncio. Estuve el otro día con el intendente también, Fernando Grey, en Esteban Echeverría, 60 nuevos móviles. ¿Sabes cuántos había? 15. Incorporamos 60 nuevos móviles. Aquí, en Loma de Zamora, ahora con Martín, un trabajo increíble, estupendo, en la esfera de la seguridad. 150 móviles había, yo veía duplicando, no, más que duplicando, 200 nuevos móviles, 350 patrulleros para Loma de Zamora. Así va a ir pasando en los 24 distritos del conurbano, después en 10 distritos más que agregamos y en toda la provincia de Buenos Aires. No va a ser un póster, no va a ser una publicidad, no van a ser 500 millones de eslogans, sino que van a ser hechos reales que le van a cambiar la vida a los vecinos y a las vecinas de la provincia. Acá están, los pueden ver. Los móviles que vos prometiste, Alberto, los móviles que implementamos junto con Sergio y junto con los intendentes, ya son una realidad en la provincia de Buenos Aires. Y quiero decir también, porque repito sin parar que este no es año de campaña, para algunos dirigentes trasnochados de la oposición, no es año de campaña, es el año que viene la elección, es año de pandemia, y lo estamos pasando con todas las dificultades y con todos los esfuerzos y con todos los sacrificios que tuvo que hacer el pueblo de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Como vos bien decís, la zona más castigada, la que estaba señalada para tener un desborde del sistema sanitario, está hoy no triunfando, no ganando, porque con el coronavirus lo vemos retornar a Europa con más fuerza que la que tuvo en el primer brote. Nunca sabés, pero sí dando pelea y dando resultados. No tuvimos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde más densidad poblacional hay, donde más población hay y donde más abandono tenía el sistema sanitario argentino, no tuvimos que lamentar un solo bonaerense sin su médico, sin su hospital, sin su cama, sin su atención y sin su tratamiento. Mirá, es un montón, Alberto. Actuando nación, provincia y municipio, conseguimos algo que era prácticamente imposible. Y por eso también quiero decir que hay que hablar con la verdad. No recibimos con Sergio en la provincia de Buenos Aires un parque de patrulleros. Hacía un montón que no se renovaban. Recibimos un depósito de chatarra. Eso es lo que recibimos. Tierra arrasada en el terreno del equipamiento de las fuerzas, tierra arrasada en el terreno salarial de las fuerzas, que se le había prometido un montón de cosas, y eso fue un anuncio posterior, pero le dejaron en todos los salarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires había un atraso muy grande. El mayor atraso era de la Fuerza de Seguridad. Por eso ese otro anuncio que hicimos hace no mucho tiempo tampoco, que contó con el trabajo coordinado con el Ministerio Nacional, con el Gobierno Nacional, un trabajo formidable
de Sergio Berni, que permitió por primera vez cumplir una reivindicación histórica, que fue igualar los salarios de la fuerza de la provincia a las fuerzas federales. Un acto de justicia que viene a renovar el equipamiento, pero también la cuestión salarial. Y también todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y detrás de esto, y te cuento porque hay tantas cosas y no quiero acaparar la palabra, pero detrás de esto hay una profunda transformación filosófica, organizativa, de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tal vez no se vaya a ver, pero estamos transformando todavía, pero estamos transformando la formación, cambiamos de un policiamiento, o sea, de la actitud de la policía solamente reactivo, que vienen ante una llamada, ante el 911, a una actitud preventiva, de cuidado. Para eso se necesitaban estas inmensas... Estamos escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel Kicillof, relato, deuda, seguridad y el manual del siempre es culpa de otro. Hoy vamos a hacer algo simple y brutal, poner a Axel Kicillof frente a su propio archivo. Porque cuando un político vive de relatos, lo único que lo desnuda es esto, lo que dijo, lo que hizo y lo que pasó. Y acá aparece el patrón de siempre. Cuando hay problemas, la culpa es del gobierno nacional, del FMI, de Trump, del mercado, de la historia, de cualquiera. Cuando hay algo bueno, es mérito propio, estado presente, gestión, obra histórica. Y cuando le preguntan por una alternativa real, se va por la tangente, hay que reconstruir, hay que militar, hay que contener. Mucho verbo, poca auditoría. La reforma laboral y el olor a naftalina. En el recorte, Axel te vende que todo lo que propone el gobierno huele a naftalina, que sería como los 90, consenso de Washington, etc. Pero fíjate la trampa retórica. No explica qué reforma concreta leyó completa, dice que no tuvo tiempo de ver bien. No discute artículo por artículo, te discute con climas emocionales, huele a, es de otra época. Y apoya su discurso en la CGT y la CTA están pensando. Perfecto, ¿pensando qué? ¿Cuál es el contraproyecto? Incoherencia central. Si de verdad creen que es tan malo y tan fácil de voltear, deberían poder presentar una alternativa clara en 24 horas. Pero el kirchnerismo hace años que opera con este método. Si el gobierno propone algo, lo ensucian. Si les pedís propuesta, te tiran diagnóstico. Deuda, yo no me endeudo, yo refinancio. En la entrevista aparece el clásico, no es nueva deuda, es para pagar vencimientos. Eso puede ser cierto o puede ser maquillaje semántico, refinanciar también es endeudarse, solo que con otro nombre. Y para que esto sea serio hay que mirar tres cosas. Monto total y para qué rubro se habilita. ¿Qué parte es refinanciación y qué parte es inversión o empresas del Estado? ¿Con qué garantías y a qué costo? De hecho, en notas recientes sobre la legislatura bonaerense se menciona una habilitación de endeudamiento por $3.685 millones americanos, incluyendo refinanciar pasivos y también inversiones en empresas estatales. O sea, no es solo pagar vencimientos y listo, también hay componentes de gasto-inversión pública. La doble vara acá es obvia. Axel acusa al gobierno nacional de endeudador serial. Pero cuando la provincia pide deuda, lo vende como administración responsable. No digo que endeudarse sea siempre malo. Digo que el relato es tramposo. Si es deuda nacional es pecado, si es deuda provincial es gestión. Seguridad, el dentro de la ley todo y el teatro permanente. En tu transcripción aparece una línea típica. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, derechos humanos, formación policial, universidad de policía, planes de equipamiento, móviles, comisarías, plazas penitenciarias. Suena lindo. El problema es que la provincia de Buenos Aires hace años es el epicentro del delito y la gente vive con miedo. Entonces la pregunta que lo destruye no es ideológica, es práctica. Preguntas que el relato evita. ¿Cómo puede prometer transformación histórica si la calle sigue detonada? ¿Cuántos móviles funcionan de verdad y cuántos son foto? ¿Qué pasó con la prevención real, no la conferencia? ¿Qué pasó con el control interno y la depuración?
¿Qué pasó con la coordinación con justicia y fiscalías? Y ojo con la contradicción más grande. Axel te habla de Estado presente para todo, pero cuando la realidad lo desmiente, culpa a nación. La provincia gobierna educación, salud, seguridad provincial, desarrollo territorial. ¿Y nunca es responsabilidad del gobernador? Dale. La gente está endeudada, no hay consumo. El discurso comodín. Axel describe crisis social, morosidad, tarjetas, sueldos que no alcanzan, cierres. Puede ser real en muchos casos. Argentina está rota hace años. Pero la parte que te oculta es, ¿qué hizo él para que la provincia no sea una fábrica de pobreza estructural? Porque en Buenos Aires gobiernan hace décadas con el mismo ecosistema político. Acá está la jugada. Te narran la pobreza como si fuera una tormenta natural. Pero se olvidan de decirte que ellos fueron parte del piloto automático que nos trajo hasta acá. Trump, injerencia, y el show internacional. Después mete Trump intervino, instrumento, subordinación, etc. Es un recurso para cambiar el eje. Cuando no puede sostener el debate local, lo eleva al plano épico. Es el manual kirchnerista. Si el gobierno baja inflación, es ajuste cruel. Si el gobierno consigue apoyos externos, es sometimiento. Si hay incertidumbre, es por culpa de ellos. Si hay un error propio, es por herencia. Siempre hay un villano afuera. Nunca hay autocrítica adentro. Entonces la pregunta no es ¿Axel miente? Solamente. La pregunta es ¿cuántas veces más vas a comerte el mismo cuento? Porque el modelo Kicillof es esto. Mucha palabra técnica para impresionar. Mucha épica para tapar números. Mucho enemigo externo para evitar responsabilidad. Y mientras tanto, la provincia sigue siendo rehén del miedo, del laburo precario y del relato. Si querés que el disruptivo siga haciendo archivo, comparación y desmentida, hacé 3 cosas ahora. Suscribite, así no dependés del algoritmo. Deja un comentario. ¿Qué frase de Axel te pareció la más caradura? Compartí este video con ese amigo que todavía cree que, esta vez sí. Porque si no se discute con memoria, el relato gana por cansancio.